Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado desde Lima. Esta es la actividad de Ciencia y Tecnología de tercero y cuarto de secundaria. Hoy trabajaremos la actividad número 5, biorremediación, organismos que limpian el ambiente. En esta actividad trabajaremos con la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Como evidencia vamos a explicar cuáles son las ventajas y desventajas de la fitorremediación para limpiar ambientes contaminados. Debes tomar en cuenta dos criterios de evaluación. El primero, expliqué los conceptos científicos, el funcionamiento de la célula de las plantas en el proceso de descontaminación del suelo. Y el segundo criterio de evaluación, planteé mi posición basada en argumentos científicos sobre las actividades humanas que alteran la composición del suelo. Antes de iniciar nuestras actividades, como de costumbre, te dejo aquí un link del video Evaluación del potencial fitorremediador de la planta lenteja de agua. Bueno, queridos estudiantes, ha llegado el momento de revisar el recurso 1, biotecnología y medio ambiente. Recuerda que el crecimiento de la población y el avance de las actividades industriales a partir del siglo XIX trajeron aparejados serios problemas de contaminación ambiental. Desde entonces, los países generan más desperdicios, muchos de ellos son no biodegradables o que se degradan muy lentamente en la naturaleza, lo que provoca su acumulación en el ambiente sin tener un destino seguro o un tratamiento adecuado. De este modo, en lugares donde no existe control sobre la emisión de los tratamientos de desechos, es factible encontrar una amplia gama de contaminantes. Actualmente, los casos de contaminación que reciben mayor atención en la prensa son los derrames de petróleo, por ejemplo, ¿no? Pero en el mundo constantemente están sucediendo acontecimientos de impacto negativo sobre el medio ambiente, incluso en el entorno directo, generados por un gran abanico de agentes contaminantes que son liberados al ambiente. Un ejemplo lo constituyen algunas industrias químicas que producen compuestos cuya estructura química difiere de los compuestos naturales y que son utilizados como, por ejemplo, los refrigerantes o disolventes, plaguicidas, plásticos y detergentes. El problema principal de estos compuestos es que son resistentes a la biodegradación, por lo cual se acumulan y persisten en el ambiente y lo perjudican tanto como a los seres vivos. Entre ellos, perjudica también al ser humano. En las últimas décadas, entre las técnicas empleadas para contrarrestar los efectos de los contaminantes, se comenzó a utilizar una práctica llamada biorremediación. El término biorremediación fue acuñado a principios de la década de los 80 y proviene del concepto de remediación, que hace referencia a la aplicación de estrategias físico-químicas para evitar el daño y la contaminación de los suelos. Los científicos se dieron cuenta que era posible aplicar estrategias de remediación que fuesen biológicas, basadas esencialmente en la observación de la capacidad de los microorganismos de degradar en forma natural ciertos compuestos contaminantes. Entonces, la biorremediación surge como una rama de la biotecnología que busca resolver los problemas de contaminación mediante el uso de seres vivos, es decir, utilizando microorganismos como bacterias, y también se pueden utilizar plantas, que son capaces de degradar compuestos que provocan desequilibrio en el ambiente, ya sea a nivel de suelo, sedimento, fango o en el mar. Tenemos tres tipos de biorremediación, principalmente. Tenemos, por ejemplo, la degradación enzimática, la remediación microbiana, la remediación con plantas, que se conoce como fitorremediación. Vamos a revisar cada uno de ellos.
Cuando hablamos de degradación enzimática, consiste en el empleo de enzimas en el sitio contaminado con el fin de degradar las sustancias nocivas. Estas enzimas se obtienen en cantidades industriales por bacterias que producen naturalmente o por bacterias modificadas genéticamente que son comercializadas por las empresas biotecnológicas. Un ejemplo lo constituyen las enzimas lipasas que degradan las sustancias lípidas, que se usan junto a los cultivos bacterianos para eliminar los depósitos de grasa procedentes de las paredes de las tuberías que transportan los efluentes. Otras enzimas que rompen polímeros utilizados de forma similar son las celulosas, proteinasas y amilasas, que degradan celulosa, proteínas y almidón, respectivamente. Además de hidrolizar estos polímeros, existen enzimas capaces de degradar compuestos altamente tóxicos. Estas enzimas son utilizadas en tratamientos en donde los microorganismos no pueden desarrollarse debido a la alta toxicidad de los contaminantes. Con respecto a la degradación microbiana, esta consiste en la colocación de microorganismos directamente en el lugar de la contaminación. Estos pueden o no pertenecer al entorno contaminado, en cuyo caso deben ser inoculados. Cuando es necesario verter los microorganismos, se mezclan con otros nutrientes como por ejemplo el fósforo y el nitrógeno, para que el proceso se desarrolle mucho más rápido. Toma en cuenta que en los suelos cultivados siempre vamos a encontrar nitrógeno, fósforo y potasio, que son las sales que requieren las plantas para su nutrición. La descontaminación se va a producir por la capacidad natural que tienen los organismos insertados de transformar desechos orgánicos en sustancias menos tóxicas, a fin de combatir la polución que se presenta en estos ecosistemas acuáticos y terrestres. La remediación con plantas, que se conoce también como fitorremediación, es el uso de las plantas para poder limpiar ambientes contaminados. Aunque se encuentra en desarrollo, constituye una estrategia muy interesante debido a la capacidad que tienen algunas especies vegetales para poder absorber, acumular y o tolerar altas concentraciones de contaminantes como por ejemplo los metales pesados, compuestos orgánicos y radiactivos. La fitorremediación ofrece algunas ventajas y desventajas frente a otros tipos de biorremediación. Dentro de las ventajas, por ejemplo, podemos indicar que las plantas pueden ser utilizadas como bombas extractoras y son de bajo costo para poder depurar suelos y aguas contaminadas. En algunos procesos degradativos ocurre en forma más rápida con plantas que con microorganismos. Es un método apropiado para descontaminar superficies grandes o para poder finalizar la descontaminación de áreas restringidas en plazos largos. Ahora veamos sus limitaciones. Podemos mencionar, por ejemplo, el proceso se limita a la profundidad de penetración de las raíces o aguas poco profundas. Los tiempos del proceso pueden ser muy prolongados. También debemos tomar en cuenta la biodisponibilidad de los compuestos o metales, que es un factor limitante de la captación. Las plantas pueden incorporar las sustancias contaminantes mediante distintos procesos, como la fitoextracción, la fitoestabilización, la fitodegradación, que puede hacerlo la planta en sí misma. Y también puede hacer, por ejemplo, eliminar las sustancias a través de la acumulación o degradación en un tejido cosechable, y también puede evaporar o volatilizar gracias a la fitovolatilización. Bien, queridos estudiantes, ahora es momento de identificar nuestros saberes. Recuerda que en la actividad 1
que hablaba de la importancia de los refugios de vida silvestre para las aves migratorias, explicamos cómo se produce la contaminación de los suelos por actividad humana. Ahora es momento de proponer 3 acciones para la conservación del refugio de vida silvestre Pantanos de Villa. Entonces, vamos a completar este cuadro y debemos tomar en cuenta, por ejemplo, para conservar el suelo y las aguas del pantano, debemos tomar ciertas acciones que promuevan la conservación del refugio de vida silvestre Pantanos de Villa. Por ejemplo, conservar poblaciones de lentejas de agua, que son las lenma jiba, que permitirá reducir los niveles de plomo, arsénico, cobre, cadmio, níquel, cromo, aluminio, hierro, zinc, manganeso en los pantanos de Villa como medida de fitoestabilización. Aquí también debes tomar en cuenta cómo podemos conservar la atmósfera, la flora y la fauna. Luego vamos a hacer una explicación sobre cuáles son las ventajas y desventajas de la fitorremediación para poder limpiar ambientes contaminados. Te dejo aquí el cuadro para que puedas completarlo. Y también vamos a explicar qué plantas se pueden usar en la fitorremediación como tratamiento de ambientes contaminados. Y finalmente recuerda que debes autoevaluarte en base a los 2 criterios que se te presentaron al inicio de esta actividad, tomando en cuenta si tuviste logros o estás en proceso de lograrlo y qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. También debes tomar en cuenta que debes enviar tus evidencias a tu docente y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos.